La semana pasada se dio la noticia a nivel nacional donde el gobierno adjudicó la licitación de la hidrovía a la empresa belga Jan de Nul y su socia argentina, una empresa también que va a estar trabajando con el dragado y balizamiento de la hidrovía, de todo lo que es el río Paraná, donde sale casi el 80% de lo que se exporta en materia de granos y derivados, cerca de 50.000 millones de dólares. Esto es una especie de peaje que van a empezar a cobrar estas empresas, a cambio obviamente de mantener el río para que puedan pasar los barcos con toda la exportación del sector del agroexportador. Y para entender esta situación de la hidrovía, donde hubieron algunas quejas de parte de algunos sectores más vinculados a la oposición sobre esta licitación, estamos en comunicación con Luis Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Luis, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola Esteban, qué gusto hablar con vos. ¿Qué tal? Gracias Luis por atendernos. Bueno, contábamos recién acerca de esta adjudicación que el Estado Nacional dio a través de una licitación a una empresa belga y una empresa socia de esta empresa belga argentina, la empresa socia de Jan de Nul. Y queríamos entender acerca de la importancia de esta licitación, porque hubieron algunas críticas, algunas menciones sobre que se estaba licitando 25 años, la hidrovía, donde pasa mucha plata del sector exportador argentino, ¿no? Cerca de 50.000 millones pasaron en 2025 y que es una masa de dinero muy importante como para dejarla en manos de un sector privado por tantos años. Bien, en primer lugar, una pequeña referencia de lo que significaron los ríos en la historia universal. Las grandes civilizaciones se desarrollaron alrededor de grandes ríos, y ahí está el ejemplo de la Mesopotamia, ¿te acordás? Uh-huh. Habíamos estudiado en el colegio, ¿viste? El Tigris, el Éufrates, Egipto, Estados Unidos, yendo más cerca, ¿viste? Con el Mississippi, que fue el corazón del desarrollo de todo el país, y creo que cumplió un rol fenomenal. Y bueno, nosotros también tenemos grandes ríos, uno de los cuales es el río Paraná, que llega hasta nuestro corazón productivo, y por lo tanto ahí nace esta oportunidad, y que somos un país que está muy lejos de los mercados en general, con lo cual nos cuesta ser competitivos, pero tenemos esta bendición de un gran río que llega hasta la zona de Rosario con gran calado. Entonces, Uh-huh. viste, ahí hay una cuestión estratégica que vale la pena mencionar, y después explicar a la gente, la hidrovía no es ni más ni menos que ese río que se mejora de modo tal de que en algunos ciertos puntos, en donde, viste, el río, por ejemplo, en las curvas, viene a una velocidad, viene con sedimentos y se frena. Por Uh-huh. esa curva, bueno, se deposita ese sedimento, se forma lo que se llama un banco, y lo que es esta obra principalmente es el dragado de esos puntos para que pasen los grandes barcos sin vararse, sin quedar atascados ahí, y que por lo tanto fluyan esos grandes barcos y bajen los costos de los fletes y nos permitan ser más competitivos. Así que Uh-huh. esta es una pequeña aclaración para la gente, que creo que es importante. Bien. ¿Qué es lo que sucedió? Históricamente nosotros tenemos este río, como te digo, que tiene una gran profundidad en la mayor parte de su tramo, pero que tiene esos puntos de problemas, y en el pasado, hace no mucho, hace 30 años, eso estaba siendo operado por el Estado con unas dragas que funcionaban muy ineficientemente, y entonces en los 90, y eso hacía que el río tenía una profundidad baja, no entraban los grandes barcos, incluso en esa época. Entonces ahí surgió la primera iniciativa de decir, che, ¿por qué no hacemos como si esto fuera una ruta y buscamos a alguien que sepa hacer este trabajo, un dragador internacional experto en dragado? Hacemos una licitación, se lo concesionamos, y que esa empresa pueda hacer el trabajo, y como contraprestación de ese trabajo cobre un peaje. Se hizo una primera licitación que fue súper exitosa, porque fue una de las palancas que le dio competitividad al agro en esa época, y permitió que la Argentina en unos pocos años duplique su cosecha. Por distintos factores, pero uno muy importante fue esto, porque Uh-huh. como te digo, eso permitió
los barcos más grandes, que se carguen en los puertos de la zona de Gran Rosario y que bajen los fletes y que el productor reciba un mejor precio. Lo que se está haciendo ahora es, después de esta concesión fue primeramente prorrogada por Cristina Kirchner a la misma empresa y posteriormente venció la concesión, el Estado volvió a tomar la operación de un modo que volvió a tener sus problemas porque empezó a generar déficits y problemas de ese tipo, entonces el gobierno actual decidió hacer una nueva concesión, con lo cual armó los pliegos. Primero hubo un intento el año pasado que falló, que quizás te acordás, porque tuvo bastante prensa, en donde, digamos, volvieron a aparecer estas acusaciones de que se prefería a uno, se perjudicaba a otro, y finalmente el gobierno, creo yo, que puso las barbas en remojo, armó un nuevo proceso, contrató a las Naciones Unidas para que audite el proceso, y esta vez pidió un poco más de opinión, hizo un montón de encuentros con los usuarios, con las provincias, encuentros públicos, en donde cada uno expresaba su opinión sobre distintos puntos, y finalmente terminó construyendo un pliego en donde se presentaron 3 empresas en esta licitación, y bueno, ahora termina todo el proceso en el otorgamiento de la concesión al que logró un puntaje más bajo. Este es el proceso que se llevó a cabo y efectivamente generó ruido, como era de esperar, ¿viste? Entre algunos actores que no estaban muy de acuerdo con el proceso en sí y otros que generaron sus puntos de vista diversos y bueno, Sí. de todos modos el gobierno avanzó en algo que es otorgar la concesión, que nosotros realmente festejamos porque creemos que es dar un paso hacia adelante. Ahí, Luis, porque nos va a permitir... te hago una interrupción. Por supuesto, obvio. Frente a esta licitación y adjudicación, ¿no?, a la empresa belga, una empresa privada, desde algunos sectores, me parece que con razón lo dicen, ¿no? Digo, para abrir el debate, y me parece bueno pensarlo, ¿no? Al menos pensarlo. Dicen que en el sector del río Paraná o en los sectores donde tienen que exportar al exterior todo lo que son productos o la parte primarizada de la economía, el sector del agro y demás, te hablan de que hay... Sí, pero no es solo el agro, el 80% del comercio exterior argentino pasa por ahí. Bien. No solo agro, también auto, todo lo que quieras. Bien, genial la aclaración. Lo que dicen es, por ejemplo, que a veces puede ocurrir el hecho de una subfacturación de lo que se exporta, de que hay una especie de contrabando y no se declara todo lo que se exporta, y que poner todo en una empresa privada, ese control, es difícil de poder ver si se escapan dólares de manera ilícita fuera del país. Buen punto, pero ahí me parece que los que dicen eso no conocen bien cómo funciona y qué es lo que se licitó. Acá lo único que se licitó es el dragado y balizamiento. Es decir, hay una empresa que va a ir a esos puntos, va a mejorarlos para que pasen los barcos y va a poner unas boyas para que haya un canal. Todo el control del comercio exterior lo realizan otras instituciones que son del Estado y que cualquiera que está en el tema lo conoce muy bien. En primer lugar, la aduana, con sus controles en los puertos. En segundo lugar, la prefectura. Es decir, después hay organismos que controlan las calidades, como el SENASA. En cada terminal hay una oficina de la aduana. Es decir, hay todo una batería de instituciones que son del Estado, que son las que se ocupan de eso. Acá, esta licitación no tiene nada que ver con los controles sobre los pesos, sobre las exportaciones. Eso lo realizan otros y lo tienen que seguir realizando y es parte de, obviamente, el rol del gobierno de hacerlo cada vez mejor y con las tecnologías que permitan evitar cualquier tipo de delito como eso que vos mencionás de subfacturación y bueno, pero te quiero aclarar que esta licitación no es sobre esos controles. Esta licitación es, imagínate vos,
como que alguien construya una ruta por la cual circulan autos y paralelamente está la policía que controla sí, se entiende. que nadie vaya a una velocidad que no corresponde, y la gendarmería que participa en los controles de los camiones que pasan. Acá es lo mismo. Lo único que está haciendo esta empresa es construir la ruta. Cobra un peaje por construir esa ruta, y todo el poder de policía que hay encima de la ruta, la empresa no tiene nada que ver. Bien, está buena la aclaración y entender también cómo funcionan en otras partes del mundo las hidrovías en los países más importantes, en las potencias económicas, porque vos mencionabas al comienzo de la nota que los ríos es por donde sale mucha de la riqueza que produce un país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Exacto. Unidos tiene su hidrovía, imagino, o países europeos. Digo, Tiene, ¿cómo sí, son, tiene el cómo Mississippi. funcionan? ¿Cómo funcionan esas hidrovías? ¿Son privadas, 100% privadas? ¿Hay participación del Estado en alguna medida? Hay de todo. Perdón, acá te aclaro que también va a haber participación del Estado, porque va a haber un órgano de control que va a estar presidido por el Estado con la participación de las provincias por donde pasa el río y con la participación de los privados que lo utilizan, y va a ser quien va a tener que monitorear a esta concesión para que haga las obras que tiene que hacer, que las haga con otra cosa que quizá no charlamos, pero que son los estudios de impacto ambiental correspondientes, para que no haga cualquier macana. Es decir, va a haber un control sobre esta concesión. En otros países, mirá, hay diversos modelos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay lo que se llama el cuerpo de ingenieros. No soy un experto en el tema que te pueda contar bien cómo funciona, pero que es una institución que tiene mucha antigüedad y que depende, si yo no me equivoco, del ejército. Y acá hay que chequear un poquito. Y son ellos los que hacen este seguimiento del río. En Brasil, por ejemplo, está el famoso río Amazonas, en donde la verdad es que no sé, te soy franco, cómo funciona. En Europa está el Rin, en donde hay una serie, viste, en el Rin hay muchos países que participan, hay distintos tramos, en algunos, hay diferentes modelos. Y en algunos existen concesiones como acá, ¿no? De hecho, el río, algo que lo tenemos más cerca, que compartimos con Uruguay, que es el río Uruguay, tiene un esquema como este, y el río de la Plata también. Ahora, estamos hablando con Luis Arreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, hablando sobre la hidrovía del río Paraná, que se adjudicó la licitación la semana pasada a la empresa belga Jan de Nul. La última, o algunas de las últimas que te voy a hacer, Luis, y de paso agradecerte por este Todas las que rato. quieras. Un placer. Imagino que, obviamente, para hacer todo el dragado y todas las obras pertinentes a la operatividad de la hidrovía y del río Paraná para hacer la exportación, entrada y salida de barcos, se cobra un peaje. ¿Quién define el precio del peaje que paga cada barco que ingresa o sale del río Paraná? Espectacular. El peaje es justamente una de las varas con la que se mide quién gana. Es decir, hubo un pliego que definió qué es lo que Argentina quería que se haga con el río, y que es bastante ambicioso, porque pretendemos no mantenerlo como está hasta hoy, sino mejorarlo para que entren cada vez barcos más grandes. Y a cambio de eso, el que gana esa obra cobra un peaje. En esta pulseada hubo 3 definiciones que permitieron asignar a un ganador. Una son los antecedentes técnicos, es decir, este que viene a ofrecer, ¿tiene antecedentes? ¿Qué tipo de antecedentes tiene? Y eso le dio un puntaje. Después hubo un segundo sobre, que eran la oferta técnica de la obra, es decir, este tipo, ¿cómo va a hacer la obra? ¿A qué profundidad va a hacerla? ¿En cuánto tiempo lo va a hacer a esa profundización? Ese segundo sobre que da otro puntaje. Y el tercero y más importante es el costo del peaje. Es decir, ¿cuánto va a cobrar quien venga a hacer la obra? Y obviamente en base a esas a esos puntajes se arma una fórmula que define quién gana.
No sé si me explico. Con lo Sí, cual sí. el peaje, para responder tu pregunta, es una de las calificaciones que se tiene en cuenta para definir quién gana. El tipo que cobra el peaje más barato, obviamente que tiene un mayor puntaje que el que cobra uno más caro. ¿Se Claro. entendió? Sí, sí, perfecto. Y ahí, digamos, es una concesión por 25 años. El precio, imagino que está en dólares y hay una inflación también en dólares. Digo, el Claro. precio en ese momento, cuando va acumulándose la inflación norteamericana y demás, digo, ¿cómo se ajusta? Si se sabe. Se O va a si... ajustar, hay una fórmula Ujú. que eso estuvo definido en este pliego, y esa fórmula, digamos, había la posibilidad de que alguien impugne, que diga no estoy de acuerdo, que eso no sucedió. Lo que sí sucedió, que fue uno de los ruidos que hubo desde parte de una de las empresas, había un precio de peaje máximo, o sea, por arriba del cual no podías ofrecer, y uno mínimo, por debajo del cual no podías ofrecer. ¿Por qué un mínimo? Porque si yo quiero el peaje más barato posible. Claro. Si alguien viene y me lo ofrece súper barato, ¿qué más quiero? Pero ahí, este concepto, existen muchas licitaciones y creo que fue el que utilizó las Naciones Unidas y le recomendó a la Argentina. Se puso este mínimo para evitar que venga alguien a hacer una oferta demasiado agresiva y que entonces ofrezca un peaje súper bajo, pero que después no cumpla con la obra y se transforme en un juicio eterno. Ujú. Entonces, la lógica atrás de ese valor, por debajo del cual no se podía ofrecer, era que sea un valor bajo y que, digamos, desincentiva que alguien venga y quiera ganar con un precio imposible, pero Claro. después se transforma en un juicio eterno. ¿Se Ujú. entiende? Sí, sí, exactamente. Y la última para terminar, ¿el Estado recibe algún valor económico, algún dinero por esta privatización o solamente es a cambio de la obra para mantener operativo el río Paraná? Eh, la concesión es a riesgo empresario sin avales del Estado. ¿Esto qué quiere decir? El Estado, que es un punto no menor, no pone un mango. Como te explicaba, en el pasado el Estado ponía toda la infraestructura y cosas Ujú. para que draguen. Ahora esto es algo entre privados, es decir, la concesión que gana hace la ruta y le cobra un privado los peajes y el Estado no tiene que poner plata. Ahora, creo que hay un pequeño canon que sí cobra el Estado, pero esto hay que chequearlo y te la debo, Ujú. pero yo creo que hay un pequeño canon que el Estado cobra que le permite hacer un seguimiento de la administración del proceso. Pero el objetivo del Estado acá no es recaudar, es mejorar la ruta para darle competitividad a la economía y al tráfico y a la logística de exportación y de importación de la Argentina. Es decir, acá me parece que el objetivo no es que esto, quiero sacarle plata a esto. No, Ujú. yo quiero que esta ruta permita que que el flete desde Argentina al mundo se abarate y que eso le dé competitividad a nuestra economía y a nuestro comercio exterior. Ujú. El año pasado se obtuvieron 50.000 millones de dólares por la hidrovía, por la exportación, salida de barcos por el río Paraná. Con esta licitación que se adjudicó a la empresa belga y esta mejora que uno espera que va a haber en el dragado y demás, ¿se calcula una mejora, un aumento en la salida de exportación, digamos, en salida de divisas por esta obra? Ese es el objetivo. El objetivo es bajar los costos logísticos. Viste que los precios de los commodities que exportamos están dados por el mundo. Lo que nosotros tenemos es el costo de llevarlo hasta los destinos. Lo que se pretende es que ese flete para llegar al mundo baje, porque los Ujú. barcos van a salir completos y van a entrar barcos más grandes, y eso le dé competitividad. Y entonces es el proceso virtuoso. Vas a tener costos logísticos más bajos, mejores precios le van a llegar al productor, porque el precio de afuera es un dato y baja el costo de la logística, y por lo tanto el tipo va a invertir más en mejorar su producción y va a crecer la producción. Y de vuelta, esto no es solo agro, ponete también que acá la minería en parte posiblemente salga por este sistema, Ujú.
la importación también, o sea, también vamos a tener la posibilidad de importar productos con un costo un poquito más bajo y eso también nos va a permitir, bueno, tener mejores precios para las cosas que importamos, ser más competitivos, que en definitiva es la llave, la competitividad para desarrollarnos. Bien, Luis, te agradecemos este tiempo que nos has brindado, muy, muy gentil en todas las respuestas que nos has brindado, así que gracias por esta explicación. A las órdenes, cuando quieras, encantado. Dale, un placer. Un gusto enorme. Hasta luego. Pasaba Luis Bizarreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales.